Dichotos presentan Motors Research. Operating Principle of AC Induction Motors. Bueno, uno de los motores eléctricos más comunes utilizados en la mayoría de las aplicaciones es el motor de inducción, donde el rotor siempre gira a una velocidad menor a la del campo. Los motores de inducción de corriente alterna son unifásicos o polifásicos. Además, el sistema de potencia unifásico se utiliza ampliamente en comparación con el sistema trifásico para uso doméstico, comercial y hasta un cierto punto industrial. El estator del motor consiste en una derivación superpuesta del bobinado. Cuando la bobina primaria o el estator están conectados a una fuente eléctrica de corriente alterna, se establece un campo magnético giratorio que da vueltas a una velocidad síncrona. Además, la velocidad teórica del rotor en un motor de inducción depende de la frecuencia de la fuente de corriente alterna y del número de bobinas que conforman el estator. Y sin carga en el motor se aproxima a la velocidad del campo magnético giratorio. Además, gira a una velocidad constante, a menos que se emplee un controlador de frecuencia variable. AC Induction Motor Electric Control. Para el motor de inducción se utiliza una jaula de ardilla. La corriente trifásica pasa a través del estator, lo que produce un campo magnético rotatorio. Y esta corriente será inducida en las barras de la jaula. De esa manera el rotor comenzará a girar y por eso se le llama un motor de inducción. La velocidad del rotor dependerá de la velocidad del campo magnético. La velocidad del rotor siempre será menor que la velocidad del campo magnético. Rotará a una velocidad específica que es ligeramente menor que la velocidad sincrónica. La diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor se le conoce como deslizamiento, como se puede apreciar aquí, y bueno, tendrá un valor entre 2 y un 6%. Estos motores pueden ser controlados fácilmente por la frecuencia a la que se alimenta el motor. Todo esto se medirá a través de la ley de Faraday, ya que predecirá cuánto campo magnético interactuará con el circuito eléctrico para producir una fuerte fuerza electromotriz. A esto se lo conoce como una inducción electromagnética. Applications. En este caso, los motores de inducción de corriente alterna tienen muchas aplicaciones hoy en día en muchos sectores industriales. Además, por su variedad de potencia y tamaño, son muy usados en la industria, no siendo así en el sistema residencial y doméstico, debido fundamentalmente a que en este sector no se llega a la corriente trifásica. Además, en la industria se emplean para accionar máquinas, herramientas, bombas, montacargas, ventiladores, extractores, elevadores, grúas eléctricas, entre un montón de maquinarias y de otras utilidades que en este caso el motor de inducción está presente para cada uno de estos casos. Bueno, pues mi nombre es Humberto Ruiz y yo les voy a explicar el funcionamiento de un motor sin escobillas o un brushless. Bueno, principalmente tiene un rotor y un estator. El rotor pues es el que gira. Normalmente está constituido de imanes y un estator que es este que podemos ver aquí. En el estator tenemos de igual manera imanes, pero bueno, son campos electromagnéticos que se generan por medio de estas bobinas. En este caso tenemos 6 bobinas. Y bueno, aquí pues no existe fricción, por eso se dice que es sin escobillas. O sea, todo es por campos electromagnéticos, por lo mismo el control de este es completamente electrónico. Bueno, aquí tenemos por ejemplo A, B y C. Normalmente aquí estos están pues en paralelo, o sea, se puede decir si este se energiza de manera positiva, este igual está energizado de manera positiva y este igual, o sea, van de esta manera. Aquí lo que funciona es tenemos entradas y salidas, o sea, por ejemplo, si nosotros siempre tenemos que mantener una bobina energizada. Entonces, si nosotros queremos mantener esta bobina energizada, vamos a entrar la entrada del positivo por A y el negativo va a ser C. De esta manera, los imanes
pues van distribuidos de esta forma, norte-sur, norte-sur. Entonces si este es norte, el que sigue tiene que ser sur. Entonces si aquí existe un norte y de este lado del rotor igual está en norte, se va a repeler y se va a mover. Pero si aquí de este lado si de este lado entre A y C está un sur, el norte y polos opuestos se atraen, lo que va a mover el rotor hacia este lado. Entonces de esta manera el B se tiene que volver ahora norte para que este sur gire hacia este lado, y así de esta manera va a ir girando pues progresivamente. Aquí tenemos más o menos lo que es el pulso, el PWM. Entonces aquí tenemos la entrada, o sea lo que es el positivo en A y el negativo en C. Esto para que pues el rotor gire. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada en B y la salida en A. O sea, tenemos B positivo, A tiene que ser negativo. Y así pues es el principio de operación de este motor. No utiliza escobillas, es bastante eficiente. Y bueno, ahora nos vamos al control eléctrico. Normalmente estos motores cuentan con un sensor de efecto Hall, que es el que nos va a dar la posición exacta del motor, se puede decir, la posición exacta de las escobillas, la posición exacta del rotor. Y pues aquí tenemos el control. Y bueno, en general todo esto es el control. Estos son 6 transistores, 3 que son los de arriba que están energizados a positivo, y estos de abajo están a tierra. Y esto es el centro de detección, o bueno, se puede decir que el sensor, lo que lee el sensor. Entonces estos, por ejemplo, este está en A, este está conectado directamente a la bobina A, este está conectado directamente a la bobina B y este a la C. Como vemos aquí, la conexión de este motor es en delta, en estrella. Bueno, en estrella también podemos diferenciarlo físicamente por el número de cables que trae el motor. Si trae 4 cables, podemos decir que es este tipo de conexión, que es en estrella, que es A, B, C y el nodo común, que es el que une a las tres fases. Y bueno, todo esto pues se conecta aquí al centro de detección, y así va a permitir el paso de corriente a estos transistores. Entonces esto funciona de esta manera. Si nosotros queremos tener norte en A o positivo en A, va a entrar por A, esto corre por A y sale por C. Entonces lo que quiere decir que salga por C es que la corriente regresa por acá, activa aquí este transistor y activa el negativo, o sea se va a negativo, y así viceversa. En realidad tenemos 6 pasos. Para completar una vuelta de este motor son 6 pasos, que es positivo en A, negativo en A, positivo en B, negativo en B, positivo en C, negativo en C. Bueno, aquí ya tenemos más o menos el principio, que es entrada en A, salida en C, entrada en B, salida en A, entrada en C, salida en B, y así se tiene que ir repitiendo 6 veces para que esto complete una vuelta. Este principio es aplicado más que nada tiene muchísimas aplicaciones hoy en día. Hay de todo tipo de motores, de todo tipo de fabricantes, pero regularmente en lo que se está utilizando es en lo que es drones, carritos de control remoto, algunas licuadoras, lo que son cortadoras de pasto eléctricas, lo que son licuadoras, rasuradoras, etcétera.
¿Por qué? Porque no requiere de un mantenimiento como tal como el motor de escobilla. O sea, es un motor bastante eficiente. También se me estaba pasando que actualmente lo están usando en autos eléctricos. ¿Por qué? Este motor, al ser completamente controlado electrónico, nos da exactamente la velocidad y la posición del motor. Entonces esto es electrónicamente más controlable que un motor con escobillas, y también es mucho más eficiente ya que no hay desgaste. Y por ejemplo, si en un carro eléctrico utilizaran motor con escobillas, pues sería muy deficiente, ya que el mantenimiento tendría que ser cada 3, cada 2 años. Entonces, pues básicamente esta es la aplicación y este es el por qué es uno de los mejores motores y más utilizados hoy en la industria, ya que nos da exactamente la posición, nos da un mejor control de lo que es cualquier aplicación. Incluso nos da más control que un motor a paso. Este motor pues puede alcanzar muy altas velocidades. Todo va a depender del control eléctrico que le demos, pero con este mismo control podemos alcanzar altas velocidades. Y bueno, en conclusión, pues yo creo que es una de las aplicaciones más seguras y más eficientes para cualquier tipo de proyecto este motor, porque pues nos va a dar siempre una alta fidelidad y seguridad de lo que se está haciendo. Entonces tenemos una ubicación exacta. Y por ejemplo en esta ocasión pues yo expliqué lo que son 6 bobinas, pero existen motores sin escobillas de 8, muchísimas más bobinas. Entonces eso lo hace aún más exacto y pues nos puede reemplazar la mayoría de los motores y no se quemaría tan rápido. No tendría que estarse abriendo el motor a cada rato para cambiarle lo que son las escobillas o cualquier tipo de desgaste que llevan los motores por fricción. Y pues eso es lo que engloba el motor de el brushless, que es sin escobillas. Los motores DC con escobilla requieren de pocos componentes externos o incluso ninguno. Entonces, esto los hace muy útiles, además de ser muy eficientes bajo condiciones de entorno dura. Y entre sus aplicaciones pueden ser las máquinas giratorias, afiladores, instalaciones transportadoras y aspiradores. Además, estos motores DC con escobillas pueden accionar compresores, máquinas de rotación y ascensores, como lo podemos ver en la imagen. Aquí tenemos ejemplos de aplicaciones: un afilador, vemos un patinete eléctrico, también podría ser una bicicleta eléctrica, y los ventiladores de una PC también es un ejemplo de las aplicaciones que tenemos para los motores DC con escobilla. Brush DC Motor Electric Control. La velocidad de rotación del motor de corriente directa con escobillas depende del voltaje que se le aplica a la escobilla. Un voltaje mayor aumenta la corriente que fluye a través del conmutador, lo cual aumenta el campo magnético, por lo tanto la velocidad de rotación del motor aumenta. En el caso contrario, reducir el voltaje significa un menor campo magnético, por lo tanto decrece la velocidad de rotación del motor. Ahora, las señales PWM son utilizadas para controlar la velocidad de rotación, controlar la cantidad de corriente eléctrica hacia el motor encendiendo y apagando el switch. Cuando el tiempo del switch en encendido es más largo, aumenta la cantidad de corriente eléctrica y aumenta la velocidad de rotación, y con un tiempo más pequeño disminuye la corriente eléctrica y por lo tanto disminuye la velocidad de rotación. La dirección de la rotación depende del sentido en el cual se inyecta el voltaje. Como puedes ver aquí en estas imágenes, dependiendo hacia dónde se le inyecta el voltaje, si irá hacia adelante o en reversa. Los puentes H también pueden ser aplicados en este tipo de motores. Se emplean con 4 switches en forma de H y son comúnmente utilizados para controlar la dirección del voltaje. Este circuito controla la dirección del motor y además condiciones de frenado o parado. Los motores DC con escobilla requieren de pocos componentes externos o incluso ninguno. Entonces, esto los hace muy útiles, además de ser
muy eficientes bajo condiciones de entorno dura. Y entre sus aplicaciones pueden ser las máquinas giratorias, afiladores, instalaciones transportadoras y aspiradoras. Además, los electromotores DC con escobillas pueden accionar compresores, máquinas de rotación y ascensores, como lo podemos ver en la imagen. Aquí tenemos ejemplos de aplicaciones: un afilador, vemos un patinete eléctrico, también puede ser una bicicleta eléctrica, y los ventiladores de una PC también es un ejemplo de las aplicaciones que tenemos para los motores DC con escobillas.